Estás escuchando el podcast de Romanos 1:16 con J.P. Martínez. La idea de que podemos ser salvos a través de nuestra obediencia y nuestras obras de perseverancia o fidelidad es muy vieja. De hecho, en el Nuevo Testamento encontramos documentos inspirados por el Espíritu Santo, como la Epístola a los Gálatas, en donde el apóstol y los apóstoles enfrentan este problema de legalismo, este problema de apelación a las obras para ser justificados. Gracias a Dios, las Sagradas Escrituras son bastante claras en múltiples lugares y nos aclaran que la salvación es por gracia gratuita, por la fe y solamente a través de Cristo. En ningún otro hay salvación y la única obra que nos puede justificar eternamente es la obra perfecta de Cristo. Las obras son muy importantes en la vida cristiana. Las obras, como dice Santiago, perfeccionan nuestra fe, nos permiten madurar y nos permiten también hacer que Dios sea glorificado en la iglesia y ante el mundo. La desobediencia a Dios tiene graves consecuencias para los creyentes, puede arruinar la vida de las personas, arruinar el testimonio de la iglesia, exponer el nombre de Cristo al vituperio, por lo que nuestra santificación diaria es una tarea que debemos tomarnos muy en serio. Estos evangelios de salvación por obras, de perseverancia hasta el fin, por fidelidad, estas ideas que condicionan la fidelidad de Dios, la seguridad eterna a la fidelidad humana, siempre están tratando de actualizarse para llamar la atención de la humanidad. Me parece que Satanás está interesado en que nosotros pensemos que a través de nuestro esfuerzo personal podemos obtener la salvación, porque en primer lugar lo que pasa cuando compramos esta idea es que disminuimos radicalmente el poder, la eficacia y la suficiencia de Cristo en la vida de una persona. Así atribuyamos el 1% del 100% de la obra de redención al hombre. Ese 1% es suficiente para desechar la suficiencia de Cristo. Además, ocurre que los pecadores generalmente comenzamos con ese 1% atribuyéndonos como parte de la obra de salvación en nuestra propia vida, y el pecado hace que vayamos del 1% al 5% y luego nos atribuimos el 20%, y así podemos estar elevando el porcentaje que entendemos que depende de nosotros para entrar al cielo. Y entonces, tratando de reinventarse esta doctrina de salvación por obras, lo que ha hecho actualmente es revisar, redefinir los conceptos que la iglesia siempre ha entendido con mucha claridad de acuerdo con el texto bíblico. Le voy a poner 3 ejemplos. El concepto forense de justificación pues ha sido revisado por algunos académicos, en donde ya no nos dicen que la justicia de Cristo es imputada al creyente cuando el creyente cree en Cristo y su promesa de vida eterna, y entonces nuestra culpa es trasladada a Cristo, quien paga por nuestros pecados en la cruz, sino que se empieza a hablar de que la justificación no significa eso, que no hay ningún traslado de la culpa del pecador a Cristo, sino que simplemente se trata de la introducción a la comunidad del pacto, cualquier cosa que eso signifique. Una segunda palabra que ha sido redefinida en los últimos tiempos es el concepto de fe. Algunos académicos han insistido que la fe no significa estar persuadido de que una proposición es verdadera, que la fe no es algo pasivo en donde uno se limita a confiar o a recibir por cierto algo o alguien, a recibirlo por verdadero, sino que la fe debe ser redefinida como lealtad, como fidelidad y como obediencia. Es el caso, por ejemplo, de Matthew Bates, de quien ya hemos hablado en otros programas, y esta doctrina de salvación por lealtad. Bates no esconde de ninguna manera que lo que él está tratando de hacer es crear un puente entre los protestantes y los romano-católicos para que puedan finalmente unirse, y lo que Bates está haciendo al redefinir la fe como lealtad o como obediencia es pues darle el canillazo o el empujón
a la doctrina católica romana de la justificación progresiva. Es decir, que no sabemos realmente si vamos a entrar al cielo sino hasta el día de nuestra muerte, siempre y cuando hayamos perseverado en fidelidad, en lealtad y en obras de obediencia hasta el fin. Otro concepto que también se ha discutido en la academia por algunos es el de gracia. Se ha dicho que la gracia pues no es lo que pensábamos, un regalo gratuito completamente opuesto al mérito y a las obras humanas. Se ha dicho no, a lo que se refiere el Nuevo Testamento es a la oposición de buscar dentro de la ley de Moisés algo que nos haga ganar el regalo de la gracia. Y Pablo pues no se estaba oponiendo a todo tipo de obras en general, sino nada más específicamente a esta justicia percibida desde la ley de Moisés, que porque en el judaísmo del segundo templo la perspectiva era esta y la otra, y así va usted a encontrar un montón de redefiniciones en estos movimientos, porque estos teólogos pues se han dado cuenta que no se puede modificar lo que la Biblia dice sobre la fe, sobre la justificación y sobre la gracia, y entonces lo que planean es redefinir lo que hemos entendido por estos conceptos. Y así, pues nos pueden decir, sí, claro, la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Claro que sí, amén, eso dice la Sagrada Escritura, nada más que creer en Juan 3:16 no significa lo que hemos creído que significa. No es estar persuadido de que la promesa que Cristo hace y que la persona de Cristo son verdaderos y confiables al 100%, sino que significa obras de obediencia, perseverancia hasta el fin. Estimados amigos, es parecido a lo que ocurre en otras áreas del conocimiento, como puede ser la sexualidad humana. En los últimos tiempos, los movimientos denominados progresistas han redefinido varios conceptos, los han introducido dentro de los libros de texto de niños de primaria, de secundaria, de preparatoria, inclusive a nivel preescolar. Por ejemplo, la palabra género, tradicionalmente e históricamente género se usaba como sinónimo de sexo biológico, es decir, masculino o femenino, basado en tus características físicas. Pero el progresismo redefinió la palabra género para entenderlo como una construcción social o una identidad personal separada del sexo biológico, que presuntamente abarca un espectro de expresiones y autopercepciones, por ejemplo, que eres no binario, que eres de género fluido. Así también la palabra matrimonio ha sido redefinida. Antes se entendía como una unión legal o religiosa entre un hombre y una mujer, generalmente con fines de procreación y estructura familiar, pero el día de hoy las ideas progresistas nos dicen que el matrimonio pues no nada más es la unión entre un hombre y una mujer, sino también entre personas del mismo sexo, porque el enfoque debe de ser el amor, el compromiso o la igualdad, más que roles de género o reproducción. Y otra palabra que se ha redefinido es la palabra libertad. Tradicionalmente, la libertad es la ausencia de coerción externa, con énfasis en derechos individuales como la propiedad o el derecho a expresarte, pero dentro de las ideas progresistas esto se ha reinterpretado como la capacidad de autodeterminación absoluta, incluyendo la liberación de normas tradicionales, religiosas, culturales, que se perciben como opresivas y que priorizan la autonomía personal sobre estructuras colectivas. Aquí no vamos a discutir si se ha sacado algo bueno o malo de esto, pero ciertamente esto ha transformado estas redefiniciones, este revisionismo, ha transformado las leyes y las normas sociales en torno a la familia, está transformando la cultura en algunos lugares del mundo. Pues del mismo modo, la revisión, el revisionismo de estos conceptos de fe, gracia y justificación, entre otros, de la palabra de Dios, también busca la transformación de la iglesia. Y en este caso particular que mencioné de Matthew Bates y su redefinición de fe como alianza o fidelidad o obediencia, está buscando la unión entre católicos y protestantes. Y quiero compartir con ustedes una reseña que escribió Harrison Perkins sobre una de las últimas publicaciones de Matthew Bates, un libro que se llama Más allá de las guerras de la salvación. Lo pueden encontrar en Amazon. Yo lo encontré en Kindle.
De hecho, el nombre completo de este libro es ¿Por qué los protestantes y los católicos deben reimaginar cómo somos salvados? Y me parece que la reseña crítica que hace Harrison Perkins da en el clavo del grave problema que tienen estas teorías de salvación por obras de perseverancia hasta el fin. Lo que voy a hacer es traducir este artículo que fue publicado el 11 de marzo del 2025 en thegospelcoalition.org. Lo puede encontrar en la página de Coalición por el Evangelio en inglés. Y Perkins dice en esta reseña lo siguiente: no te amoldes a un evangelio revisionista. Reseña Más allá de las guerras de salvación de Matthew Bates, escrito por Harrison Perkins. El evangelio es fundamental para el cristianismo. Los protestantes y los católicos romanos han estado reflexionando y debatiendo sobre el contenido del evangelio durante siglos. Sin embargo, Matthew Bates argumenta que la mayor parte del cristianismo occidental hasta la fecha, protestante y católico romano, han malinterpretado por completo el evangelio. Déjeme decir entre paréntesis, esto que Harrison Perkins dice es exactamente lo que dijimos al principio. El revisionismo lo que está tratando de hacer es de convencerte de que lo que has creído está mal, de que estás equivocado. Por eso algunos fanáticos de estas doctrinas las presentan como los que hallaron el hilo negro, y también es muy del gusto de los grupos de arminianos y todos aquellos que creen que la salvación es un regalo que se puede perder, que se puede abandonar o que se puede soltar, y que es a través de nuestras obras que podemos mantener este regalo de salvación eterna con nosotros. Les entusiasma mucho obras como estas porque revisten de cierto hálito de erudición sus ideas de salvación por obras de perseverancia hasta el fin. Perkins prosigue: en Más allá de las guerras de salvación, ¿por qué los protestantes como los católicos deben reimaginar cómo somos salvos? Bates, profesor del Nuevo Testamento en el seminario Northern, afirma que la visión protestante tradicional de la justificación solo por la fe y la visión católico-romana tradicional de la justificación por la justicia impartida, distribuida a través del sistema sacramental romano, son entendimientos completamente erróneos de la salvación, y él intenta aclararlo todo. La contrapropuesta de Bates es lo que él llama, entre comillas, el modelo del Rey Jesús o modelo de lealtad del Evangelio. En este paradigma, argumenta que la salvación es por fe, pero redefine la fe como lealtad a Jesús, que se trata principalmente de nuestro compromiso con Cristo, así como de la acción social y política. Entre paréntesis, el planteamiento de Bates no es que somos salvos por confiar, por estar persuadidos de que Cristo y su promesa son verdaderos, sino que aquí se introducen elementos sociales, políticos y de obediencia personal. Perkins prosigue: aunque la creencia debe desempeñar algún papel en la articulación de la fe de Bates, el énfasis está directamente en nuestras obras de lealtad a Cristo como la forma de recibir beneficios del Evangelio. El Evangelio de Bates y sus argumentos a favor de él tienen varios defectos significativos. Revisionismo reciclado. A lo largo de este trabajo, Bates dice que la razón principal por la que alguien rechazaría su nueva articulación del Evangelio es por el compromiso ciego con las tradiciones confesionales previas. Afirma, cito: con demasiada frecuencia los líderes denominacionales están más comprometidos con las acciones y la política social que reforzarán su marca que estar comprometidos con la verdad. Fin de la cita. Por el contrario, Bates se promociona a sí mismo como, entre comillas, esforzándose por una unidad basada en la verdad para el futuro de la Iglesia. Afirma que, entre comillas, su modelo del Evangelio de lealtad busca exponer la verdad sobre cómo ocurre la salvación según las Escrituras y la historia de la Iglesia temprana. El problema es que Bates no escapa a sus propios compromisos teológicos previos. Como muestran las notas al final, se basa de forma destacada en una cierta rama de la erudición revisionista del Nuevo Testamento. Al menos desde E.P. Sanders ha habido una tendencia revisionista entre los estudiosos del Nuevo Testamento,
como James D. G. Dunn, N.T. Wright, David de Silva, John Barclay y Scott McKnight, para reclamar una nueva visión que demuestra de nuevo cómo la Iglesia se ha equivocado seriamente. Descartar los argumentos teológicos tradicionales no es nada nuevo dentro de los estudios del Nuevo Testamento. Sin embargo, el rechazo de la teología histórica se volvió mucho más aceptable durante la controversia sobre la nueva perspectiva sobre Pablo hace más de una década, cuando N.T. Wright insinuó que su trabajo es el equivalente teológico de un modelo heliocéntrico que supuestamente ilumina el geocentrismo soteriológico de John Piper. Bates no se ha encerrado en ninguna tradición confesional eclesiástica formal. Argumenta que los que apelan a los credos no son una buena herramienta de enseñanza independiente sobre el Evangelio sin un replanteamiento intermedio, presumiblemente su replanteamiento. Sin embargo, abraza los argumentos de un gremio particular del Nuevo Testamento como el nuevo estándar de ortodoxia. Esto es más evidente en su capítulo sobre la justificación en Gálatas, donde da por sentada la interpretación de la nueva perspectiva sobre Pablo de Gálatas. Entonces, cuando los protestantes confesionales se sienten heridos por las acusaciones de Bates de que están descuidando la exégesis por la tradición, debemos ver que él cae en el mismo problema de precompromisos que considera un defecto fatal en otros. Ocultando la historia. Bates se presenta como alguien que ofrece estructuras teológicas frescas para explicar el Evangelio y cómo recibir sus beneficios. Sin embargo, regurgita ideas sostenidas históricamente sin reconocerlas como tales. Según Bates, la enseñanza bíblica sobre la elección y la justificación refleja categorías corporativas más que individuales. Etiqueta específicamente esta declaración como errónea. Cito: el Evangelio incluye la recepción personal de la justificación por la fe. Fin de la cita. En cambio, argumenta que Dios ha predestinado a un grupo, a saber, a aquellos que eligen jurar y practicar lealtad a Jesucristo como Rey, y ha otorgado la justificación a ese grupo. Como resumen, cito: no hay una base bíblica válida para afirmar que la salvación individual comienza verdaderamente con la elección predestinada de Dios de ciertos individuos antes de la fundación del mundo, en lugar de cuando una persona responde al Evangelio del Rey Jesús con lealtad. Fin de la cita. Los individuos, por su libre voluntad no restringida, deben elegir convertirse en parte de ese grupo elegido para recibir la salvación. Entre paréntesis, hay que subrayar que este es un planteamiento desde el calvinismo en relación a la interpretación de la elección, pero Perkins creo que sí tiene razón cuando dice que al final Bates lo que está haciendo es presentar el argumento de otro modo. No es que Dios haya elegido de antemano a los salvos, sino que los elige por sus obras de fidelidad, obediencia y sumisión al Rey Jesús. Aquí el tema del libre albedrío me parece que no está a discusión, sino el cómo hace las obras de obediencia al Rey Jesús una condición de nuestra justificación final. Perkins prosigue: esta estructura de elección, quizá aplicada de manera única también a la justificación, refleja un argumento arminiano clásico. No es nuevo, aunque es selectivo. Sigue algunos, pero no todos, los argumentos arminianos históricos al afirmar que la fe misma, redefinida como lealtad personal, se nos acredita como la justicia de la justificación, no la obediencia activa y pasiva de Cristo imputada a nosotros. No me preocupa tanto que Bates esté equivocado al argumentar posiciones arminianas, aunque creo que lo está, sino que está rearticulando estructuras teológicas arminianas históricas mientras afirma argumentar posiciones frescas y estrictamente exegéticas que supuestamente trascienden cualquier límite protestante o romano católico histórico. Bates parece no conocer la teología histórica relevante o asumir que sus lectores no están familiarizados con la historia de estos debates. Me temo que un poco de ambas cosas sea cierto. Anti-agustinianismo. Sin embargo, Bates se aparta de toda la tradición cristiana occidental en sus entendimientos protestantes y católicos al posicionarse como conscientemente anti-agustiniano. Déjeme decir entre paréntesis,
en habla hispana se vino hace poco una ola de anti-agustinianismo. Me dio un poco de pena ver a varias personas que afirman la salvación solo por la fe y por gracia gratuita, participando de esta ola anti-agustiniana y haciéndole el caldo gordo a estas expresiones revisionistas del Evangelio. Con tal de atacar a Agustín, se terminan dando la mano con esquemas de salvación por obras de perseverancia hasta el fin, y a veces creo que ni cuenta se dan. Perkins prosigue. Por ejemplo, resume afirmativamente a Justino Mártir, mientras rechaza la idea de que, cito, hemos heredado una naturaleza pecaminosa de nuestros padres que nos deja en total esclavitud. Fin de la cita. Así, descarta la doctrina del pecado original. Contra Agustín, Bates también minimiza la discusión de la gracia al comienzo o a lo largo de la vida cristiana. Rechaza explícitamente la idea de que, cito, Dios debe actuar solo al dar asistencia previa a la fe a través de la regeneración. Fin de la cita. Según Bates, cito, uno opta por someterse al bautismo para renacer porque ha visto un camino más iluminado y desea perdón y un nuevo estilo de vida. La regeneración o el renacimiento es lo que sucede después de que hemos visto suficiente luz como para elegir creer, arrepentirnos y ser bautizados mientras expresamos fidelidad. Fin de la cita. El Evangelio de Bates equivale a que nosotros trabajemos nuestro camino hacia el cielo, teñido con la perspectiva del perdón. Anuncia, cito, el Evangelio no es la justificación individualizada por la fe. Más bien, el Evangelio es el poder de Dios para la salvación porque anuncia el reinado de Jesús como Rey. Él es el justificado que vive por lealtad para que nosotros también podamos ser justificados por lealtad y al hacerlo, acceder a su vida de resurrección. Fin de la cita. Notablemente en el Evangelio de Bates recibimos la justificación al realizar las mismas acciones que Cristo, destacando a Cristo como ejemplo más que como Salvador. Si la fe es justificante para Cristo y para nosotros de la misma manera, el modelo de salvación de Bates disminuye, si no desplaza, el papel de Cristo como el mediador que salva a su pueblo. A veces, Bates invoca parte de la estructura católica romana de la justificación diciendo, cito, las buenas obras basadas en la lealtad realizadas con la asistencia del Espíritu son parte de la base de nuestra justificación final. Fin de la cita. En otras ocasiones, Bates va más allá de Roma al afirmar que la lealtad, cito, es el único instrumento de la justificación. Fin de la cita. Aún así, rechaza la estructura sacramental de Roma como una forma de proporcionar gracia y se enfoca enfáticamente en nuestras obras. Entre paréntesis, Perkins claramente aquí señala este error de Bates porque los protestantes dicen que Roma basa su salvación en sus sacramentos. Bueno, Bates lo que está planteando es que no lo basemos en sacramentos sino en nuestras propias obras. Obras dice de lealtad al Rey Jesús. Perkins prosigue. Ahora, no tengo simpatía por la estructura sacramental romana. Sin embargo, puedo apreciar que su sacramentalismo al menos intenta proporcionar la gracia que habilita las obras necesarias para la justificación final. En contraste, Bates parece no tener un esquema claro de cómo llega la gracia a los pecadores. También parece rechazar la idea de que uno pueda siquiera saber qué buenas obras necesitamos hacer para la salvación final. En consecuencia, afirma que no podemos desarrollar una lista de mandamientos universalmente vinculantes que Dios espera de nosotros. Más allá de las guerras de salvación, es teológicamente presuntuoso y a menudo despectivo. El objetivo de Bates es unir a protestantes y católicos romanos en torno a premisas de salvación. Basado en su trabajo, tal vez haya una pregunta que todos podamos hacernos. ¿Puede siquiera considerarse el paradigma de salvación de Bates como un evangelio? Fin del artículo. Pues aquí les dejo toda esta información. Sé que puede ser un lenguaje complicado para algunos que no están empapados de ciertos conceptos y discusiones académicas sobre qué es el evangelio, pero para aquellos que entiendan sobre este asunto, creo que lo que acabamos nosotros de revisar nos da suficiente para seguir teniendo mucho cuidado con las alteraciones
tergiversaciones y añadiduras que a los pecadores nos encanta hacer para introducirnos de alguna u otra manera en los términos de la salvación eterna del pecador. Gracias, yo soy J.P. Martínez del podcast de Romanos 1.16. Visítanos en www.patreon.com/J. Paulo Martínez. Gracias y hasta pronto.